17.9 y Claro. Romy, ya estamos en vivo porque comienza, ayer lo hablábamos, este segmento y en esta ocasión tenemos una invitada. Así es, comenzamos en realidad en el día de ayer el segmento Historias de nuestra ciudad y tenemos el honor de tener justamente a la autora, ella es investigadora agrimensora, Analía Fariñas, que hoy nos va a hablar un poquito de la historia de la Casa de Tejas. Buen día, Analía, ¿cómo estás? Gracias por venir a la radio municipal. Muchas gracias por haberme invitado, es un honor. Bueno, Analía, contarnos un poco de la historia. Acá, bueno, vamos a contarle a los oyentes y a los televidentes porque nos están viendo por Neo TV y por Twitch. A ver si ahí se llega a ver o ese se lo puedes mostrar. A ver, ahí lo muestra. Hay el libro, una investigación que hizo muy a fondo y además con la característica importante que ella tiene de ser agrimensora, que puede sacar las medidas y armar y recrear un poquito lo que fue la Casa de Teja aquí en Florencio Varela. Para contextualizar al vecino, ¿qué fue la Casa de Teja? Acércate un poquito al mic. Bueno, la Casa de Teja fue, por empezar, no fue el nombre de la estancia, porque siempre se ha dicho que la estancia se llamaba Orquetacurá. Eso es un invento total, no existió nunca ese nombre, ni tampoco se llamó Casa de Teja. El casco sí se conocía, si la casa principal, eso es un casco de una estancia, se conocía como Casa de Tejas. Y era la casa de Félix Lorenzo de la Cruz, que fue una persona que nació en Buenos Aires, hijo de españoles, que en el año 1772 compró un terreno muy grande, terreno de sobras. No era un terreno que fuera ni una suerte principal ni una suerte de cabezada, que eran las tierras que habían repartido los gobernadores, sino que era un terreno que había quedado sobrante entre esas reparticiones de tierra, y ahí él construyó su casa. Y yo considero que la casa tuvo que ser construida antes de 1779, porque para ese año hubo un censo en la campaña. Esto se llamaba Pago de la Magdalena en ese momento, y en ese censo él aparece censado en el Pago de la Magdalena, viviendo con su familia, y los vecinos que aparecen censados contiguo a él son vecinos linderos al campo que él había comprado, con lo cual podemos certificar de que él ya estaba viviendo en el campo que había comprado, y suponemos que entonces la casa también ya estaba construida. Analía, para contextualizar al vecino, ubicarlo hoy, ¿dónde estaría la Casa de Tejas? Y el vecino de Florencio Varela tiene que pensarla, ¿no? En trasladarse al hoy. La casa estaba frente a la plaza principal que hoy tenemos de Florencio Varela, donde está el gimnasio que se hace distintas actividades deportivas. En ese lugar, dentro de esa manzana, ahí y dando frente al norte. La casa estaba toda orientada al norte. Era una cosa muy común en la campaña que las casas estuvieran orientadas totalmente. El frente principal estaba orientado al norte, porque el frente o la contrafrente del sur era una pared siempre ciega, que no tenía ni puertas ni ventanas, porque precisamente como los vientos fríos vienen del sur, para que la casa se mantuviera aislada y con buena con la calefacción mínima, digamos, natural. La pared del sur siempre estaba cerrada, y después podía sí tener alguna ventana hacia el este o hacia el oeste, pero siempre las paredes era el sector más angosto de la casa. El sector largo, digamos, las casas siempre eran rectangulares, el lado largo del rectángulo siempre miraba al norte. No solo en esta casa, sino en todas las casas de la campaña uno encuentra esa orientación. La importancia de la casa aquí en Florencio Varela tiene que ver con esto, ¿no? De ser parte del casco y además de considerársela una de las primeras, y la importancia de la familia, ¿no? De la Cruz. Claro, sí, porque ellos fueron uno de los primeros pobladores permanentes, uno de los primeros pobladores más antiguos, no eran los únicos, pero uno de los primeros pobladores más antiguos. La casa, la suerte que tenía es que quedaba a metros. Lo que hoy es la avenida San Martín era un camino que unía Buenos Aires con Chascomús, era una traza que era preexistente. El Camino Real, ¿no? ¿Llamado Real? Comúnmente se lo llama Real, pero en verdad
es un error llamarlo real, porque los caminos reales, en la época de la colonia, eran los que transportaban los caudales hacia España. Y en ese momento, que todavía no existía el virreinato del Río de la Plata, los caudales se transportaban por Córdoba, pasaban por Bolivia, llegaban a Lima y del puerto del Callao se iban a España. Habría que averiguar quién le puso camino real. Sí. Lo romantizó, me parece, ¿no? Sí, yo he visto en muchísimos lugares que para darle como cierta importancia o trascendencia le ponen camino real, pero en verdad los caminos, el nombre de Camino Real estaba circunscripto a esa función, que llevaba los fondos, los caudales hacia España. Nuestro puerto no era un puerto importante como para sacar caudales, no era un puerto que estuviera protegido. De hecho en nuestro puerto de Buenos Aires había que bajar en lanchas y después en carretas para poder llegar hasta la orilla, porque no teníamos puerto, en verdad. Por no ser un puerto marítimo, nosotros tenemos un puerto que es un puerto de río y que además es un puerto de río que trae mucho sedimento, así que de hecho si no canalizáramos constantemente el ingreso a Buenos Aires, no se puede ingresar al puerto de Buenos Aires. Así que bueno, esta casa tuvo, y otra importante es que era una casa que para la campaña no era muy común, que estuviera hecha en esa época en ladrillo cocido. En general, las casas de la campaña o eran de barro, de paredes de barro y techo de paja, o eran de adobes. Los adobes eran en un molde, se ponía barro y se lo secaba al sol. Es decir, que tenía la misma forma del ladrillo, que de hecho el ladrillo no era como lo vemos hoy. Los ladrillos eran unos ladrillones enormes, tenían 50 centímetros por 22 centímetros y casi 15 centímetros de alto, eran unos ladrillones enormes, pero el adobe se secaba solo al sol. En cambio, el adobe cocido era como se hacen ahora los ladrillos. Se hacía una pila, se le ponía leña y se los quemaba hasta que ese adobe se cocía. Y esta casa estuvo hecha de adobe cocido, pero acá no había hornos de ladrillo, así que se lo tuvo que traer de Buenos Aires, que era donde estaban los hornos de ladrillo. Y hoy la distancia a Buenos Aires no parece mucha, aunque uno cuando lo tiene que hacer en colectivo ahí tarda bastante, pero imagínense hacerlo en carreta y por caminos de tierra y por caminos que si llovía estaban muy embarrados, así que no era fácil. Las tejas tampoco se hacían acá en la campaña, sino que se hacían en Buenos Aires, así que todo el material con el cual se construyó la casa se tuvo que traer desde Buenos Aires. Mira, y vos hiciste, en realidad tu hermana hizo una representación gráfica de esa casa, ¿no? Sí, que la estamos viendo para los que nos están viendo. Por NeoTV y por Twitch, porque como decíamos en la presentación, tenemos también por ahí el privilegio que ella pudo hermanar esta cuestión de investigar con ser agrimensora. Entonces las dimensiones vos las fuiste llevando adelante en base a la descripción, ¿verdad? Claro, la primera la descripción yo la saco de documentos históricos, no es que la saco, pero por empezar no se puede acá hacer historia oral porque no hay nadie que esté vivo que nos pueda contar nada, así que solo podemos recurrir a los documentos históricos que estén escritos. Y dentro de los documentos históricos, el primer relato de la casa, de cómo era la casa, lo da el testamento precisamente de Félix de la Cruz. Cuando Félix de la Cruz siente que se está por morir, hace su testamento, y entonces en ese testamento se describe muy sucintamente cómo es la casa. Yo se los voy a leer. Dice, una pieza de 3 tirantes y 2 cuartos de medias aguas a los lados. Todo ello de adobe cocido, lo que estábamos diciendo, ladrillos cocidos, y cubierto de teja. 2 ranchos y otro que sirve de cocina, y pozo de balde. Esto de que si hubiera más de un rancho era muy común porque los peones vivían en ranchos separados y la cocina siempre era un rancho separado, porque como no existía aparato de cocina, sino que se cocinaba en el suelo a fuego vivo, es decir, se ponía leña y se encendía, eso generaba chispas y muchas veces esas chispas además la habitación que servía de cocina se llenaba de humo porque no había chimenea ni nada. Entonces si eso se hiciera dentro de la casa se transformaba en irrespirable, pero además las chispas provocaban incendios y si se quemaba solo un rancho que generalmente era de barro y de techo de paja y no se quemaba la casa.
Entonces, las cocinas siempre eran un ranchito que estaba bastante separado de la casa para evitar que cualquier accidente generara una tragedia dentro de la casa y se llevara los pocos muebles que tenían. Claro. Así que bueno, pero ya, y esto, es decir, por eso tenemos que tiene una parte central, que es a 2 aguas, y 2 habitaciones adosadas a un lado y al otro, en los 2 extremos, que era a un agua, es decir, con un techo con una sola caída. Y todo era de techo de teja. De ahí el nombre de techo de teja, porque las viviendas en la campaña, como eran yo le diría el 80% era de barro, o el 90% era de barro. Las casas de barro no sostienen un techo de teja. Así que había que hacerlo de paja. Pero inclusive había casas de adobes o casas de ladrillo cocido. Pero muchas de ellas también tenían techo de paja. ¿Por qué? Porque la teja salía 5 veces más que los ladrillos. Es decir, era un elemento suntuoso en esa época. Así que no muchas casas, aunque fueran de ladrillo cocido o de adobes, que podían sostener el techo de teja, tenían techo de teja. Además, el techo de teja requería un maderal mucho más importante, maderas gruesas y de buena calidad para que sostengan el peso de la teja, mientras que la paja no. De hecho, se hacía tirantería y después se hacían tirantes de caña y manojos de caña para sostener el techo de paja. Es decir, que ni siquiera se necesitaba tirantería importante. Así que bueno, por eso la existencia de una casa de teja, que no era la única, hubo otras en la campaña que tuvieron techo de teja, pero eran contadas. Pero para nosotros quedó como la más importante, como la reseña por ahí. Además, al estar a metros del camino, era alta, era importante, era grande. Entonces, yo en mi libro lo digo, que nuestra pampa no tenía nada. Tenía unos arroyitos, algunas lagunas, algunos montecitos de árboles, producto de lo que se había plantado el hombre cuando empezó a ocupar estas tierras, pero después no había otras características. Así que cuando había algún hecho sobresaliente que se le podía poner un topónimo, era muy importante, porque eso ubicaba al viajero, a la gente que estaba por los caminos. Y entonces decía, sí, usted vaya hasta la casa de teja, que además era visible y una referencia. Me imagino que se debería ver desde lejos. Imagínense cómo es esto, que en algún momento, en mensuras posteriores, en un campo que es de un señor que se llamaba José Monte, que estaba por ahí, por donde ahora es enfrente de lo que era Sueño Estelar, ¿no? Por ahí, por donde estaba una de las casas del intendente de Pereira, que tenía una casa ahí en esa zona. Bueno, él tenía ahí un campo y se usaba visualizar los vértices con cosas importantes para poder ubicar bien dónde estaba el campo. Y una de las visuales es a la torre de la iglesia de Quilmes. Claro. Es decir, qué visuales teníamos tan largas. Por empezar, nosotros estamos en una zona alta y Quilmes está mucho más bajo, así que es posible ver. Pero además no había nada intermedio, no había árboles, no había edificaciones, no había nada. Era las pampas heladas. De hecho, cuando acá el agrimensor, cuando se hace el pueblo de San Juan, y el agrimensor viene a ver si es factible crear el pueblo de San Juan, dice que está la casa de tejas y que está rodeada de colinas, que está en medio de colinas. Y si nosotros, hoy es muy difícil visualizar las colinas, pero si estamos atentos, sobre todo no cuando vamos en auto, pero si caminamos y vemos cómo las calles suben y bajan, y bajan, bueno, esas eran las pequeñas colinas. Las colinas son elevaciones muy leves, pero se nota cuando uno camina,
que rodeaban la casa. Es decir, que nosotros lo único que teníamos era eso, esas pequeñas colinas. Bueno, ella recién nombra al agrimensor y nombra al pueblo de San Juan, que se lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Dejamos ahí el signo de pregunta. Con la casa de teja, que fue en la apertura de este segmento. Así que ya nos vamos a adentrar en lo que fue el pueblo de San Juan y vamos a seguir, porque también estamos cerca de cumplir 134 estamos años. En toda la previa. Así que esta es la previa a el aniversario de nuestra querida ciudad. Así es, y agradecemos como siempre, ¿no? Y mucho por tener la oportunidad de tenerla aquí, de que nos cuente esta historia de nuestra ciudad, porque de hecho este es el nombre de nuestro segmento, Romy, y porque en este mes aniversario, qué importante es que podamos, ¿no? Recapitular en todos estos segmentos esta posibilidad de tener de a poquito lugares históricos, en este caso empezar por la Casa de Tejas. Claro que sí. Querría, si me permiten unos segunditos más, decir que la Casa de Teja, no obstante su importancia como Casa de Teja, para 1805 cambió su techo de teja por un techo plano. Evidentemente pasaba que las maderas a veces no eran lo suficientemente buenas y se alabeaban, se torcían, y entonces eso provocaba una curvatura. Yo de hecho en el dibujo lo pongo como que es medio curvo el techo, y entonces se lo cambió por un techo plano, que es el techo de azotea que ya tenía la ciudad de Buenos Aires. Pero no obstante eso, el topónimo se había hecho tan fuerte, tan importante, que perduró en el tiempo, a pesar de que la casa había dejado de tener un sector importante de tejas. Lo conservaba el alero y conservaba uno de los lados adosados de tejas, pero no todo. Y otra cosa que quería comentarle es que para cuando muere la hija de Félix de la Cruz, es decir, la estancia pasa de Félix de la Cruz a una sola hija, que era la única que le sobrevivió para cuando él fallece, que era María Margarita Brígida de la Cruz. Y cuando ella fallece y se hace la tasación y se hace la mensura del campo, no existía solo la casa de tejas dentro de la estancia. En la estancia existían muchas otras casas. Estaba la casa de Sinforosa Godoy, que era una de sus hijas, que ya estaba viuda y que vivía ahí con su familia, que estaría hoy en el barrio de Lomas de Monteverde. La casa de Rosalía Godoy, la mamá de Contreras, Juan de la Cruz Contreras, que estaba en el barrio San Nicolás. La casa de Juan de la Cruz Contreras estaba en el barrio de Villa Mónica. Claro. La casa de Juan de Dios Contreras, un hermano de Juan de la Cruz, estaba en el barrio El Molino. La casa de Inés Collazo, que era una hija de Sinforosa, es decir, una prima de Juan de la Cruz Contreras, estaba en el barrio de la Esmeralda. Y la casa de Castro, que era el esposo de Felisa Contreras, que era una hermana de Juan de la Cruz Contreras, estaba en el barrio La Antena. Y además, estas eran todas casas de familia, es decir, que era toda la familia, es decir, sobre todo las mujeres casadas, las mujeres, digo, se quedaron viviendo en la estancia. Los varones que tuvo Brígida se fueron de la estancia. Y ellas entonces, con sus esposos, hicieron casas en sectores de la estancia. Pero también había 3 casas que no eran de parientes, que era el de Juan La Rosa Martín, que estaba en el barrio La Curva, la casa de Bráscola, que estaba en el barrio Gobernador Monteverde, y la casa de Simón Garay, que estaba en el barrio San Eduardo. Este era un vecino lindero que en verdad se confundió los límites de su campo y metió la casa dentro del campo. Pero bueno, esto es porque es algo que generalmente no se conoce. Siempre se habla de la casa de teja como la única vivienda. Sí era la única vivienda de madera, porque todos los demás eran ranchos de barro, salvo la de Rosalía, la de la mamá de la feliz de Juan de la Cruz Contreras, porque esa era de lo que se llamaba pared francesa, que en verdad era un rancho de barro, pero que tenía 2 entramados de caña y adentro se llenaba con bollos de paja y barro. Es decir, que era de barro también, pero era más ancho. Tenía un doble entramado, porque el rancho de barro era un entramado de cañas que se revocaba de barro de un lado y se revocaba de barro del otro.
Ese era el rancho de barro. En cambio, el de Paredes Francesas tenía 2 entramados de caña que lo sostenían, y adentro se ponían los bollos de paja y barro, y después se revocaba con barro también por afuera de las cañas. Es decir, que era un poquito más estable, pero seguía siendo un rancho de barro. Analía, la verdad que te agradecemos mucho por estos minutos. Vamos a continuar en los próximos capítulos porque hay mucho para contar. Exactamente. Así que bueno, nosotros cerramos este segmento Historias de nuestra ciudad junto a Analía Fariñas, y los que nos estuvo hablando de La estancia de la familia de Félix de la Cruz, el libro justamente de su autoría. Así que nosotros continuamos, Lau. Claro, acá en el magazine cerca tuyo. Hasta las 13 horas.